Bienvenidos un día más al Relicario de los Secretos. Soy Nel Shirai y hoy quería hablaros un poquito de los psíquicos. En concreto hablaremos de Nihal, que acabo de desbloquearlo hace poquito y quería hacer un pequeño resumen de lo que es y poniéndolo a prueba un poco sobre la marcha. Am, Sobre todo hablar que el concepto de psíquico, ¿qué es en el fondo? O sea, cualquier psíquico tiene dos cosas o dos premisas muy claras. Por un lado, tienen castigos siempre que atacan a distancia, que es que se hace un impacto, una segunda unidad, un 50% del daño. Y por otro lado, que su daño es un 100% de tasa de perforación y que no se puede bloquear. Si lo clicáis aquí, esta parte es lo que dice. Por lo cual, es un daño que normalmente es siempre lo más seguro del juego, ya que harás exactamente el mismo daño a alguien con armadura o con bloqueo en el 100% de los casos, salvo que hubiera algún tipo de reducción de daño, pero en ese caso también les afectaría igual. De manera que son el daño más estable del juego. Por norma general también es cierto que suele ser del daño menor, por así decirlo. Sería muy bestia que los personajes tuvieran un ataque exageradamente alto o un número de impactos exageradamente alto. Esto también se aplica evidentemente a Nihal y ahora seguiremos explicando. A la otra premisa que tienen la gran mayoría de psíquicos es que normalmente, aparte de que suelen ser muy blandos, no son unos personajes que aguanten demasiado, por no decir nada, a la gran mayoría, ahora que los tengo por aquí escapados, cuando llegan a pegar a melee, o si se les traba, suelen ser bastante malos pegando. La única excepción a esto actualmente, o hasta hace 4 días, era Archimatos por el hecho de que pega mejor de cerca que de lejos, o Sibyl, que pegaría exactamente idéntico con la única diferencia de que pierde castigo. El resto todos pegan peor. La nueva excepción es Nihal. Nihal pega mucho mejor de cerca que de lejos. Por contra, como es el de mayor impacto actualmente de psíquico del juego, es el que tiene el ataque más bajo de todos ellos, con una diferencia abismal. O sea, aquí a bronce 1 estamos hablando de 52 puntos de ataque. Sin embargo, el Neurótropo exactamente igual, son 164. Estamos hablando de que aún pegando de cerca hace menos daño que el Neurótropo. Esto tiene una gran razón de ser, aunque parezca que no, tiene una gran razón de ser que os iré explicando según vayamos pasando más adelante, porque ya empezaremos con las activas, pasivas y todo esto, y las sinergias que tiene con el resto de personajes. Nihal, igual que el Neurótropo, son los dos psíquicos más lentos, pues teniendo movimiento 2, y Neurótropo esto lo compensa con un alcance 3. No es el caso de Nihal, sería el psíquico más lento del juego. Lo único que sí que por lo menos le han puesto imparable, de manera que siempre será movimiento 2, aunque tengamos hielo, fuego o cualquier historia. Pero sí que es verdad que cuando se les aturde o se les mete supresión, se quedarían con un movimiento 1, lo cual es muy contraproducente. La verdadera gran diferencia de Nihal, a diferencia de absolutamente todos los psíquicos, es que es el único que está hecho para aguantar. Tiene la armadura de exterminador, que el primer impacto de cada turno lo reduce en un 75%, y evidentemente va a ser un tío con mucha vida y mucha armadura que compensen su falta de ataque. Así pues, será el único psíquico que podríamos enviar directamente al combate sin tener que estar escondiéndolo o preocupándonos de que le caiga un disparo random y se vaya a casa. Entrando un poquito en materia, tenemos una activa un tanto extraña. Por varios motivos. Primero, es una activa que cuando tú te la miras por encima, el daño que hace es absurdamente ridículo. Es muy poquito. Sí, son 3 impactos y todo lo que quieras, pero el daño es totalmente absurdo. ¿Qué ocurre con esta habilidad? Lo primero es que es alcance 3. Ya nos permite tener, aunque sea una tontería, a un alcance 3 con Nihal,
que lo que hace es al objetivo y a todas las casillas circundantes les mete hielo. Eso ya para empezar. Entonces, todas esas casillas que están cubiertas de hielo ya les cae el rayo y les haría ese daño, con lo cual haría un pequeño ataque de área, con la premisa además de que si hubiera cualquier otro enemigo en alguna otra casilla de hielo, ya sea creada, por ejemplo, por Arjak, con sus bloqueos, o sea, las de Ulf o el propio Nihal que crea hielo, todos esos personajes serían dañados. De manera que puedes dañar en varios puntos del mapa siendo totalmente dispersos. Por otro lado, además aturde a cualquier voladora. Con esto que tenemos, un daño ínfimo, por simbólico, pongámoslo simbólico porque es lo único que puede hacer que aumente con la subida de niveles. No sé si a niveles más altos pueda llegar a aumentar el número de impactos, pero lo dudo bastante. Sin ir más lejos, no es lo que más me preocupa de él. Podrías dejar una habilidad bajita porque su gran qué está en lo siguiente. ¿Qué hace el hielo? El hielo, para empezar, nos bloquea el movimiento. Eso quiere decir que al primer personaje que enganchemos que se queda rodeado por hielo, no se va a poder mover de ahí, salvo que sea imparable. Porque si eres volador, te quedarás aturdido y solo mueves una casilla, con lo cual te vas a ir a otra casilla de hielo. Si no eres volador, te vas a mover una casilla y te vas a quedar ahí clavado. Por lo cual, salvo personajes que tengan imparable, como podría ser Ulf o el jinete orco, el resto están condenados a quedarse ahí y no se van a mover. Salvo que tengas pues, un teletransporte como podría ser Celestina. No, Celestina no, porque se quedaría aturdido y no podría utilizarlo. Así que Sombra tampoco, porque vuela. Ostras, es que es mejor de lo que parece. Si me pongo a pensar y decía, Sombra Solar no, que también se puede teletransportar. Tampoco, porque vuela y se queda aturdido. Recordemos que aturdido, aparte de bajarte el ataque y reducirte el movimiento a 1, te impide utilizar la activa. Poca broma con el aturdimiento. Así pues, Calandis, con movimiento 1 utilizas la activa y te mueves ya fuera del hielo. Sí que podría escaparse, pero la gran mayoría de personajes, como os estoy explicando, se quedarían ahí. ¿Qué implica que se queden ahí? Que si tú estás a 3 casillas y puedes mover 2, te quedas a una casilla del objetivo, como máximo a 2, contando con que el otro se esté intentando escapar. Que volverás a crear hielo. Ya no solo hablando de él, sino del resto. Además, recordemos que el hielo hace un 25% más de crítico a todo lo que está pisándolo. Así que estratégicamente está muy, muy bien. Para jefes, no. Para arenas, PvP, sí. Incluso avalanchas legendarias, aunque parezca una tontería, si habéis visto alguno de los vídeos míos que hago exactamente algo parecido con Vindicta, que es meto fuego y mermas el avance del enemigo, con él también podemos hacer lo mismo de otra manera. Vayamos a la pasiva. La pasiva lo que dice es que su ataque normal inflige, en este caso al ser nivel 21, más 35 de daño por cada hexágono que lo rodea, que esté cubierto de hielo. Que rodee a Nihal, no al objetivo enemigo. Eso quiere decir que podemos tener 0 de bufo o hasta un máximo de 6, contando que, por ejemplo, después de haber utilizado la activa, nos metamos justo en el epicentro, teniendo entonces esos 35 actuales por 6, siendo 210 el aumento de daño. Entonces, claro, 210 más 52 ya nos vamos a 262 por 3 impactos. De manera que ya nos iríamos a que pasa a ser uno de los ataques más altos que se pueden llegar a tener de psíquico. Faltaría verlo a niveles altos, a ver y chafardear la wiki realmente a comparativa del resto de psíquicos, que es algo que haré un poquito más tarde, pero de momento vamos a acabar de explicar esta parte. Además, cada vez que impacte el ataque normal de Nihal quedará cubierto de hielo. Si apegamos a melee, una. Si pegamos a distancia con castigo, el objetivo principal y el secundario se quedan cubiertos de hielo. Ojo con esto en puentes, que tenemos gente bloqueadísima. Así que tácticamente tiene muy buena pinta pese a que su ataque básico sea muy bajo.
Pero además hay que contar con una sinergia clave totalmente de este personaje, que es Ragnar. Ragnar, si él mata a un personaje, aplicaría su pasiva a todos los lobos. Por lo cual, curiosamente, Nihal podría llegar a tener 6 impactos a melee de un daño psíquico con esa posible pasiva aumentada, o incluso llegando a tener 7 ataques psíquicos estando cerca de Torgeat. Así pues, así a grosso modo, yo lo que creo es que es el ataque que de base, o sea, es un personaje muy raro porque tiene el ataque más bajo del juego, pero creo que pudiendo llegar a ser el más alto del juego si las condiciones se cumplen. Evidentemente, normalmente esto siempre se acaba quedando en una media, serán 2, 3 hielos como mucho, nos obligaría a jugar a Ragnar matando un personaje para que esto se pudiera duplicar. Son muchas variantes. La parte graciosa de todo esto es que si llegamos a conseguirlo y aplicamos 6 más un personaje como puede ser Calgar o puede ser Elrion, resulta que va a meter un lechugazo que ya veríamos quién sobrevive a ello. Vayamos a revisarlo a niveles más altos. Pero antes os quería comentar un par de cositas más. Ando cambiando el banner ahora mismo, de hecho lo están dibujando al lado mío. Ya os iré enseñando los vídeos de cómo va quedando, pero estoy muy contento con lo que estoy viendo ahora mismo, porque yo creo que ya me tocaba tener un logo un poquito profesional y no una simple imagen de Tacticus. Y ya os explicaré el por qué todos estos cambios en algún otro vídeo. Bueno, aquí tenemos el proceso del nuevo logo, ya con el delineado casi acabado. Falta color, que tengo muchísimas ganas de verlo. Estoy muy contento con el resultado y espero poderoslo enseñar de cara al final del vídeo terminado. Volviendo al asunto, he mirado en la wiki lo que serían estos 3 personajes, por ejemplo, en Diamante Estrella Legendario 2, para que podáis comparar un poquito. Ya de base lo que vemos es que clarísimamente Nihal tiene más vida y tiene casi incluso el doble de armadura que Archimatos. Así que pues lo que tenemos claro es que de aguante aguantará muchísimo más que ambos, pero pega menos. A priori, veamos la realidad. Estaríamos hablando que en el mejor de los casos, Elrion dando 2 impactos a distancia son 2448, Archimatos 2296, 2 impactos a melee, y Nihal en melee 1845, siendo 3 impactos. Así pues, lo primero que vemos es que Nihal hace bastante menos daño que cualquiera de los dos. Sin embargo, ¿esto es cierto? Apliquémosle la pasiva. La pasiva el nivel más alto, en legendario nivel 50, estamos hablando de 400 de daño. Así pues significa que por cada hielo es 400 de daño por impacto. Como Nihal puede hacer 3, serían 1200 por cada hielo. Pasando a ser lo siguiente. Con un hielo podría llegar a hacer un máximo de 3145, con 6 hielos, es decir, justo en el epicentro de, por ejemplo, su propia activa, serían 9045. Estamos hablando de que ya triplica el ataque del Elrion. Pero si vamos a fantasear ya con daños altos, esto aún no ha acabado. Si aplicamos a Ragnar, que ya al fin y al cabo están bastante hechos el uno para el otro, ojo, solo la pasiva de Ragnar, siempre y cuando Ragnar haya matado a un personaje, nunca contemos con la activa, puesto que Nihal al tener ataque a distancia no se aplicaría el grito en él, cosa que me entristece mucho. Pero vamos allá. Con Ragnar serían 6 impactos. Llegaría a hacer 18.090 de daño. Si seguimos fantaseando, todavía podríamos añadirle a Torgeat, que sería un impacto adicional. Llegaría hasta la friolera de 21.105, sin contar ningún tipo de otro posible añadido, como podría ser Calgar o ser Elrion.
He chafardeado un poquito cómo llegaría con Calgar a nivel 50. Se iría a más de 30.000 de daño por vez que llegara a poder hacer esto. Evidentemente sería un golpe, sobre todo más de suerte que otra cosa, y las condiciones no se podrían cumplir turno a turno, puesto que para que todo esto fuera así tendría que ser que el enemigo se moviera, que lo interceptáramos, que siguiéramos rodeados de 6 hielos, así que no es... Si lo estáis pensando para jefes, esta opción es muy, muy esporádica. Si llegamos a enganchar a alguien en una arena o en un torneo, está muerto, no lo siguiente. Es más, ni siquiera llegaríamos a necesitar tener tanta barbaridad de daño. Con 6 hielos a 9000 serían 6000 de daño con ya solo ataque a distancia. Más 3000 al segundo de castigo. O sea, es que no hace falta tanto. No estamos hablando de que personajes a más vida que tienen, creo que son 8 9000 como mucho. Todo lo que toque lo puede implosionar. Ya con Ragnar evidentemente no sobrevive ni rata. Ni que te salgan 2 bloqueos. O sea, es intratable, porque además no se puede bloquear. Así pues, ¿qué os parece lo que sería Nidhal maximizado? Incluso sin nada, no me parece un daño tan malo como para despreciarlo. Mirándomelo bien, es un personaje que va sobre un daño asegurado. Y además, no solo eso, sino que aguanta lo que ningún otro psíquico aguanta. Estamos hablando de que lo podrías tener... A mí se me ocurre, básicamente, tanquear a Matagritos con él. Es algo que creo que puede hacer más que perfectamente, porque tiene más armadura que... Pues es que tiene más armadura que el campeón, que son 1800. Así que sí que puede ser que vaya corto de vida, pero no lo veo tan descabellado poder llegar a hacer algún asalto de jefes con él. Pero para eso me costará bastante trabajo llevarlo a un nivel tan alto. Bien, después de haber fantaseado con todo lo que se puede llegar a hacer, hay que ir a una cruda realidad. No es tan fácil ni es tan sencillo llegar a estas cosas, sino que siempre iremos a una media. Será un personaje que posiblemente, salvo que estemos obligados a llevar a Ulf o a Arjak para crear hielos adicionales, es un personaje que pegará una vez, creará hielos y podremos aprovechar ese hielo, o utilizaremos activa e intentaremos utilizar 2, 3 hielos a poder ser 6. Pero esto recordemos que durará un turno. O sea, el turno en el que lo creas, el turno en el que te puedas meter dentro si es que te dejan, porque tu oponente si lo sabe no te va a dejar. Pero si no, pues evidentemente te meterás dentro, meterás una galleta que enviarás a lo que pilles a casa. Y después desaparecerá el hielo. Así que es un personaje que, por desgracia, depende de Ulf o Arjak. Y además dependería de Ragnar para poder llegar a hacer los 6 impactos. O Torgead para hacer 4, ya los dos si queréis hacer una locura. O incluso tanto un Elrond como un Calgar o una Aitana podrían valer, porque cualquiera de los buffers al final no dejan de ser 3 impactos, con lo cual se haría bastante más daño, o sea, más grande el daño. Entonces, conclusión final. Para mí es un personaje que está bien, pero es muy, muy dependiente de personajes. Así pues, para hacer una composición óptima, me ocurre algo parecido al Neurótropo. Te obliga a llevar un equipo tan específico que para poderle sacar el jugo al 100%, necesitamos subir 4 o 5 personajes en concreto aparte de él. Así pues, para un jugador nuevo no lo veo, salvo que digas, mira, acabo de empezar, me cojo este tipo de composición para jefes o para lo que me dé la gana y tiro de esta composición para arriba. Para un jugador actualmente top, tener que subir ciertos personajes que posiblemente tengas totalmente abandonados, con lo mismo que pasó con el Neurótropo. O sea, para el Neurótropo necesitamos a Todd, necesitamos un Tadeus, necesitamos todo lo que sea supresión y psíquico,
que igual no lo tenemos. Entonces, si tenemos que subir 4 personajes, además del que queremos subir, para una composición explícita, pues no es lo óptimo. Sin embargo, para mí es un personaje que espero poder subir, puesto que al menos Ragnar sí que lo tengo, Elrond sí lo tengo, por lo cual sí que me faltaría poder subir a Arjak o a Ulf, cosa que no veo descabellada, ni a Torgeat, que después del cambio me lo estoy planteando bastante de subir a niveles buenos, porque me parece muy competente a la hora de hacer composiciones de melee. Sin más dilación, os dejaré luego con el vídeo cortito del proceso del logo a velocidad rápida, con algunas noticias que quiero que sepáis y la lista más o menos de vídeos que van a venir. Así pues, os dejo con ello. Bien, mientras se hace el dibujo, los próximos vídeos serán Ragnar contra los jefes, será la campaña Necrona Élite. Tengo intenciones de hacer un genérico de todo lo que serían las campañas imperiales y posiblemente ya empezaría con las élites o alguna full facción de las que aún no he hecho. Como podéis ver, el dibujo está terminando y sí que va a haber alguna pequeña sorpresita. Para celebrar que ya soy oficial, tendré un código que para descifrar me venía con un pergamino, que dice lo siguiente. Si el cofre quieres abrir, un código has de introducir. En las runas hallarás tan solo la mitad. Fan de Tacticus has de ser para las referencias entender. Sobre el orden has de saber que todo en su lugar correcto es. Nos vemos en la próxima.